La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa ¡Conquista! Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos ustedes. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En esta noche estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión en nuestro Viernes de Conquista. Próximamente tendremos grandes anuncios para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para todas las actividades que vamos a estar haciendo durante el segundo semestre de este año. Gracias al Señor, el próximo martes ya, con toda seguridad, el estado de California va a estar abriendo la oportunidad para que regresemos al normal de hace un año atrás o hace un año y medio atrás, donde ya podemos reunirnos sin ningún inconveniente, sin usar máscaras, solamente cuidando de manera especial a las personas vulnerables y sobre todo a aquellos que no se han colocado la vacuna. Así que esperamos en Dios que las cosas cada vez vayan mejorando y seguimos orando por aquellos lugares y aquellos países en donde ha recrudecido tanto la pandemia, especialmente debido a la desobediencia de la gente, no solamente en no colocarse la vacuna, pero aquellos que insisten en tener reuniones y aglomeraciones sin importarles quizá la seguridad propia y la seguridad de otros. Así que seguimos orando para que ese contagio tan alto que está sucediendo en Perú, en Colombia, en Argentina, bueno, en otros países latinoamericanos también, en México, pues que pueda ir reduciéndose, así como ha estado sucediendo aquí en los Estados Unidos. Vamos a orar antes de comenzar en esta noche. Quiero invitarle a que ahí donde está, se une a mí para que podamos ponernos delante del Señor. Padre eterno, gracias te damos por tu infinito amor y misericordia. Gracias por ayudarnos, Señor, en este tiempo en que podemos compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que, por favor, tu Espíritu Santo venga a darnos sabiduría, que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestro corazón y que nos permita, Señor, vivir conforme a tu plan. Bendice a aquellos que están en necesidad en esta hora, los que están de luto, los que están teniendo algún dolor en su corazón por alguna circunstancia en su vida. Oramos para que tú seas, Señor, consolándoles, fortaleciéndoles. Aquellos que están enfermos, aquellos que están con problemas económicos, con problemas familiares, también te pedimos en el nombre de Jesús que traigas consuelo y fortaleza a sus corazones. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos venido hablando en estos días acerca de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida. Fíjate que en Mateo capítulo 4, en el verso 4, dice el Señor Jesús: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto se lo dijo justamente a Satanás, que estaba tentándolo aquel día en el desierto, cuando Jesús estaba durante esos 40 días de ayuno. Y es interesante porque esta palabra está escrita en Deuteronomio también. Jesús la usó. Jesús usó la palabra, la Biblia. En esa época obviamente no existía la Biblia como hoy la conocemos, pero existía la palabra de Dios, existía la Torá y existían todos los libros judíos de aquella época. Y Jesús esgrimió la palabra para deshacer las insinuaciones, la tentación que Satanás estaba poniéndole. Por eso es que nosotros vemos que, digamos, ese fue el primer evento en el ministerio de Jesús. El primer evento antes de que Jesús saliera
hacer su ministerio público fue esos 40 días en el desierto, y vemos cómo registra el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas también, registran ese encuentro que tuvo Satanás con Jesús, tratando de seducirlo, tratando de intimidarlo, pero Jesús, obviamente porque era Dios, sabía la palabra y él esgrimió la palabra para deshacer toda obra del diablo. Por eso ahí en Mateo capítulo 4, verso 4, cuando nosotros encontramos esa escritura que Satanás le dice a Jesús: hey, si tienes hambre, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan para que se te quite el hambre? Recuerde, 40 días de ayuno. Pero Jesús le respondió, como decía en Deuteronomio: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí nosotros nos damos cuenta de algo muy importante, de que es que nosotros vivimos de la palabra de Dios, así como lo dijo Jesús. Pero desafortunadamente muchos de nosotros constantemente nos estamos debatiendo en cómo podemos vivir. Tratamos de vivir una vida que nos permita a nosotros estar cómodos, tener buena salud, tener buenas relaciones, tener dinero, tener, todo lo que el ser humano anhela, necesita y todo lo que el ser humano quisiera tener. Y entonces nos esforzamos de manera impresionante por trabajar más, por estudiar más, por tratar de ser mejores personas cada día, con el propósito de vivir una vida de calidad, una vida de abundancia, una vida próspera. Y claro que ese también es el deseo de Dios, por supuesto. Sin embargo, muchos de nosotros utilizamos diferentes sistemas, y creo que no son los sistemas correctos conforme lo vemos aquí en la palabra de Dios. Trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar de noche, trabajar de día para ganar dinero, para tener como disfrutar, entre comillas, de lo que Dios nos da. Pero por andar tratando de hacer dinero, nos olvidamos de hacer lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Pues alimentarnos como debe ser. Tratamos de tener buena comida en la refrigeradora, en la mesa, queremos ir a restaurantes buenos, queremos tener tiempos de vacaciones, tener tiempo de calidad con la familia, pero desafortunadamente para nosotros hay otra prioridad, al parecer, que es el trabajar y el producir riquezas, el producir recursos que nos hacen entonces olvidar, o no olvidar, sino que nos hacen que eso por lo cual nos esforzamos, digamos la motivación por la cual nosotros nos esforzamos tanto, se diluye. Y entonces al final de cuentas no podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, del fruto de nuestro trabajo. Por esa razón, es tan importante que nosotros pensemos que cómo nosotros estamos empezando a vivir nuestra vida, cómo nosotros estamos usando lo que Dios nos da. Tú estás hecho, lo que tú haces cada día, está más bien más que decir que está hecho, lo que tú haces cada día proviene de lo que hay en tu pensamiento. Y eso que tú piensas, lo que hay aquí en tu mente, eso definitivamente es lo que te dicta a ti cómo debes actuar. Lo que sientes, lo que eliges, cómo actúas, todo eso viene de aquí de tu pensamiento. Así como tú alimentas tu cuerpo físico todos los días, a veces 3 veces al día, a veces 2, otros que ayunan hacen una, o otros pueden aguantar algunos días sin alimento, pero regularmente todos alimentamos nuestro cuerpo. Lo aumentamos con comida. Algunos comen más de 3 veces, comen 4 y no comen poquito, sino que comen mucho. Pero bueno, de la misma manera que nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico todos los días para que se mantenga saludable, porque tratamos de comer comida saludable, etc. Pues lo mismo sucede con nuestra mente. Si nosotros no alimentamos nuestra mente de manera adecuada, pues nuestra vida no va a tener el resultado que nosotros esperamos. ¿De qué nos sirve a nosotros tener muy buenos alimentos en la casa, en la mesa, muy saludables, orgánicos, costosos quizá, si nuestra mente no está en paz? Si nosotros tenemos pensamientos quizá negativos, pensamientos que no nos dejan estar en paz, que vivimos con una intranquilidad absoluta respecto al futuro, respecto a lo que vamos a hacer en los próximos días, cómo resolver una situación, un conflicto. Bueno, todo este tipo de cosas es muy importante que nosotros los pensemos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Asimismo, entonces nosotros podríamos decir que no solo de lo que hay en el mundo
nosotros podemos alimentar nuestra mente, sino de la palabra de Dios. Así que, ¿qué es importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros pensemos en esto? Porque de la manera en que tú alimentes tu mente, tus pensamientos, así es como tú vas a actuar. Así es como vas a pensar, así es como vas a hablar, así es como vas a actuar. Así que si tú alimentas tu mente con las mentiras, los fake news de la internet o de la televisión, con las malas noticias, con que tanta gente está muriendo, con que hay tantos problemas, pues ¿cómo crees que te vas a sentir? Seguramente te vas a sentir sin ninguna seguridad, te vas a sentir mal, porque precisamente eso es lo que estás viviendo. Pero si tú alimentas tu mente de algo positivo, de algo que te anime, de algo que te motive, pues seguramente tu vida va a ser diferente. Así que cuando Jesús dijo que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Y la necesitamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. No solamente ella es viva y eficaz, sino que es vida para nosotros. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, no solo la lees, sino que te estás alimentando tu alma, estás alimentando tu espíritu, estás alimentando tu mente. La cosa es que muchas veces la gente solamente lee la Biblia cuando tiene un problema, cuando necesita un consejo, o simplemente el domingo cuando va a la iglesia, si es que va a la iglesia. Imagínate cómo sería si tú alimentaras tu cuerpo de esa manera. Si tú esperaras a que tengas un hambre bien de esas feroces que te remuerde el estómago por dentro para poder comer. O simplemente estás picando y picando y picando, pero nunca te alimentas bien. O solamente comes cuando vas a un restaurante o, por ejemplo, en algunos solteros, especialmente los estudiantes de las universidades, cuando van a la casa de los padres a comer. ¿Cómo vivirías? Estarías desnutrido, tendrías problemas metabólicos, tendrías problemas de comportamiento, seguramente no te puedes concentrar bien, seguramente no vas a rendir en nada de lo que vas a hacer. Así que cuando tú te alimentas bien, cuando tú te alimentas adecuadamente, entonces vas a tener un mejor estilo de vida. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si tú te alimentas de la palabra de Dios todos los días, entonces tú vas a estar constantemente nutrido y vas a estar creciendo conforme al plan de Dios. No comiences tu día navegando en tu teléfono o escuchando noticias. No, eso es una mala cosa, una mala costumbre que muchos tenemos. Lo tengo que confesar, no lo puedo negar. Muchas veces lo primero que uno hace, porque ya ni siquiera usamos el reloj despertador, ahora el despertador es el teléfono. Entonces lo primero que hacemos es que agarramos este bendito teléfono. Agarramos el bendito teléfono y que por verle la hora, entonces nos damos cuenta nosotros de que tenemos mensajes, y cuando vemos que tenemos mensajes, entonces lo que empezamos es a hurgar en los mensajes, y luego nos vamos para el Facebook, y luego nos vamos para el WhatsApp, y luego nos vvamos para las otras redes sociales, y ahí nos podemos quedar un buen tiempo. Y eso lo hacemos cuando nos levantamos. Tengo que confesarlo, yo luché mucho con eso, hasta que creo que ya he vencido ese mal hábito. Porque lo que Dios nos dice a nosotros, nos enseña y nos invita a nosotros, es que nosotros hagamos un hábito de ir primeramente a la palabra de Dios. Porque es importante comenzar y terminar nuestro día con la palabra de Dios. Que tú puedas, si quieres ir a tu teléfono, sí, pero que tengas una aplicación, esas aplicaciones que tenemos aquí nosotros, que son para la Biblia. Puedes bajar una aplicación gratuita en tu teléfono y entonces puedes ir a leer tu Biblia. Ahora, te sugiero mejor que tengas tu Biblia real, una Biblia de papel. Porque cuando consultas el teléfono para leer tu Biblia, entonces vas a estar con la tentación de ir a las redes sociales, de ir al internet, de ir a ver videos, de ir a tu email y todo ese tipo de cosas, y te van a distraer. Así que te animo en el nombre del Señor
a que empieces cada día a alimentar tu mente con la palabra de Dios. Ve a la Biblia, lee un pasaje de la Biblia. Si estás haciendo un devocional de series, pues gloria a Dios, hazlo, es muy conveniente para ti. Si estás leyendo un libro de la Biblia, pues que cada día estés haciendo un capítulo de ese libro de la Biblia para que puedas meditar en él. Porque no solamente se trata de leer la Biblia, sino que medites en lo que la palabra de Dios está diciendo. Acuérdate, meditar es pensar y pensar y pensar en ello. Si tú tienes tiempo para pensar en tus problemas todo el día, pues seguramente ya estás entrenada o entrenado para pensar, o es decir, para meditar en la palabra de Dios. Así que en lugar de andar pensando en tu problema, piensa en lo que Dios dice acerca de ese problema. Donde quiera que tú dejes la Biblia, yo te sugiero, déjala abierta. ¿Para qué? Para que la Biblia para que tú la dejes abierta, entonces cuando vas a llegar a ella vas a revisar en dónde fue que quedaste con tu Biblia. Si la Biblia está cerrada, entonces tendrás la tendencia de pasarla por alto, pero si la dejas abierta, en donde leíste la última vez, entonces será mucho más fácil recordar que debes ser consistente con tu lectura de la Biblia. No importa cuánto tiempo leas, no importa cómo dejas que la palabra de Dios cambie tu vida, te transforme. Lo importante es cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás a partir de lo que tú estás aprendiendo en la palabra de Dios. Cómo tú estás empezando a ver las circunstancias de tu vida desde la óptica de Dios. Cómo tu relación con Dios se vuelve cada vez más profunda y crece. Ese es el propósito de leer la Biblia. El propósito de leer la Biblia no es que te llenes de información, sino que tu alma, tu corazón se llene de la verdad de Dios para que cambie tu vida, para que seas transformado y transformada. Yo le digo constantemente a mis alumnos del seminario o a los alumnos de la escuela de discipulado, les digo constantemente, por favor, todos estos cursos, todas las clases que tomamos, no son para que nosotros llenemos nuestra cabeza con información y conocimiento, sino para que absorbamos esa palabra y la pongamos en el centro de nuestro corazón. De esta manera esa palabra nos va a transformar y entonces nosotros vamos a poder ser y hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Así que es muy importante cómo nosotros nos estamos relacionando con la palabra de Dios. Fíjate que en Isaías 54 dice, el Señor soberano me ha dado su palabra de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Qué lindo entonces sería que nosotros podamos cada mañana, así como nos dice Isaías 54, que cada mañana cuando nosotros nos despertemos, abramos la palabra de Dios para que se nos abra el entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios. Sí, fíjate cómo dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Para que yo sepa consolar a los fatigados. ¿Cuántas personas necesitan de un buen consejo? De pronto son tus hijos, de pronto es tu cónyuge, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo. Pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, si no la hemos memorizado, si no hemos meditado en ella, si no la hemos puesto en nuestro corazón, pues definitivamente va a ser muy difícil que nosotros podamos ayudarle. Otra cosa importante que te quiero recomendar. A lo mejor nosotros estamos exhaustos, especialmente cuando llegamos al final de la semana de tanto trabajar, tanto estudio, tantas cosas. Llega un momento en que estamos exhaustos, estamos cansados, quisiéramos descansar un buen rato. Pues, ¿cuál es el consejo para este caso? Que debes nutrir tu alma y mantenerte emocionalmente saludable a través de la palabra de Dios. Eso lo haces cuando comienzas tu día leyendo la palabra de Dios y cuando terminas tu día también leyendo la palabra de Dios. Si quieres descansar, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Qué bueno que cuando tú llegues cansado a tu casa, antes de acostarte a dormir, aunque vengas muy cansada, muy cansado, quizá te diste una ducha antes, quizá ya estás en pijamas, pero antes, toma un tiempo. No importa cuánto, 5, 10, 15 minutos, para leer la palabra de Dios y para que ores en la noche conforme a lo que Dios te ha estado hablando a través de su palabra. Eso va a traer paz a tu corazón y va a traer descanso a tu alma.
Así que si tú quieres nutrir tu alma y mantenerte emocionalmente saludable, tienes que leer la Biblia. Me gustaría que pensáramos en esto. ¿Cuáles son tus metas para este año, para lo que resta del año? Ya ahorita, por ejemplo, que se va a abrir la economía aquí, especialmente aquí en California. Seguramente muchas de nuestras metas que teníamos el año pasado quedaron en suspenso, quedaron suspendidas, pero te pregunto, ¿cuáles son las metas para este segundo semestre? ¿Qué piensas hacer? ¿Y cómo puedes encontrar en la palabra de Dios la fuerza para poder cumplir esas metas? Te desafío a que pienses de esa manera. Quizá tú necesites ajustar tu horario para que tengas un tiempo más eficiente para estudiar la Biblia y obviamente también para cuidar tu salud física. Quizá tengas que levantarte un poquito más temprano antes de irte al trabajo para leer la Biblia. Podrías hacer tu estudio de la Biblia, inclusive leer en la mañana, porque tienes que salir rápido y muy madrugado. Entonces podrías leer la Biblia, leer ese pasaje de la Biblia, llevarte tu Biblia contigo a tu trabajo. En el tiempo de tu descanso puedes volver a retomar el tema y con tu cuaderno de notas empezar a escribir lo que Dios te va hablando y meditar sobre tu día, meditar lo que Dios te está diciendo. En la noche puedes volver a tomar la misma escritura, tomar tu cuaderno y decir cómo aplicaste y escribir allí en tu cuaderno o en tu diario cómo aplicaste la palabra de esta mañana en tu día. Eso te va a ayudar muchísimo. Luego te podrás decir cómo esta palabra de Dios me está cambiando. Si tú quieres que la palabra de Dios, si tú crees que la palabra de Dios tiene poder para cambiarte, tú tienes que pensar de qué manera la palabra de Dios me está cambiando. Tiene que haber alguna forma. Te tiene que hacer o una mejor hija de Dios o hijo de Dios, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo o hija. Tiene que hacerte un mejor hermano, un mejor compañero de trabajo, un mejor cristiano. Te tiene que hacer un mejor profesional, un mejor cantante, una mejor maestra, qué sé yo cuál sea tu actividad, tu profesión, que yo no sé qué es lo que tú haces, pero la palabra de Dios tiene ese poder para transformarnos, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de la vida diaria. Me dio mucho gusto haber escuchado a algunos de los alumnos de la escuela de discipulado que estábamos hablando acerca del tema de la autoridad espiritual y esta semana, y algunos de ellos me decían, especialmente algunas señoras, me decían: pastor, yo estoy aplicando esto en mi matrimonio y viera cómo han cambiado las cosas. El ambiente de mi casa es totalmente diferente desde que yo comencé a aplicar la palabra de Dios en mí. No a mis hijos, no a mi familia, sino en mí. Cuando yo empecé a aplicar lo que he aprendido en mi vida, las cosas en mi casa han estado cambiando. Otra hermana me dijo: yo le he estado hablando a mi marido de lo que he estado aprendiendo aquí. Y él antes era un hombre renegón, altanero, pero ahora ha venido cambiando por lo que yo le he estado enseñando. ¿Te das cuenta cuánto poder hay en la palabra de Dios? No solamente te transforma a ti, sino que también a través de ti Dios puede obrar transformación en la vida de aquellos a quienes más amas. Así que te invito a que a partir de ahora tú tomes la palabra de Dios en serio. La tomes como lo mejor que puede pasar en tu vida. Repito, cada vez que tú te levantes por la mañana, levántate un poco antes. Toma tu Biblia. Léete el pasaje que estás estudiando, el libro que estás estudiando, el tema que estás estudiando. Y lee ese texto. Quizá en voz alta, mejor posible, para que no solamente te entre por los ojos, sino también por los oídos la palabra. Luego, lo que vas a hacer es que te vas a llevar tu Biblia para tu trabajo. Y no en tiempo de trabajo, sino en tu tiempo de descanso, vas a volver a abrir tu Biblia, a volver a leer ese pasaje. Y en tu cuaderno de notas o en tu diario, mucho mejor sería si tuvieras un diario, vas a estar escribiendo lo que el Señor te está hablando a través de ese pasaje y cómo tú puedes aplicar lo que te está diciendo Dios en tu vida diaria. Cuando regreses a casa, antes de acostarte, vas a volver a leer ese pasaje de la Biblia. Vas a volver a agarrar tu cuaderno y vas a escribir cómo aplicaste ese pasaje de la Biblia en tu propia vida, en ese día. No cómo lo vas a aplicar, sino cómo lo aplicaste hoy a tu vida.
pon allí algo que hiciste con esa palabra. Y si no hiciste nada, pues pon no lo hice y lo haré después. Luego cuando termines antes de acostarte, ora conforme a lo que Dios te habló. Vas a ver cómo la gloria de Dios empieza a hacer cambios tremendos en tu vida y en todo alrededor tuyo. Amados, gracias por haberme acompañado en este programa del Viernes Social. Gracias porque yo sé que Dios tiene para ustedes grandes cosas y ustedes están atentos a querer cambiar. Nuestro propósito es ayudarnos a todos nosotros a través de la palabra a ser transformados por medio del poder de la palabra de Dios. Que seamos transformados en esas personas que Dios quiere que seamos para que seamos personas de influencia a donde quiera que nosotros vayamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite, a partir de las 12:30 del mediodía, por aquí, por el YouTube o por el Facebook, o si ustedes están asistiendo ya a nuestra congregación, pues allá nos veremos en el nombre de Jesús. Recuerde, si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted está recién movido por aquí, por el área de Hesperia o zonas vecinas, anda buscando un lugar donde congregarse y quisiera venir con nosotros, pues bienvenido, bienvenido con toda su familia. Venga, aquí estaremos más que felices de poderle recibir. Muchísimas gracias, que tengan una feliz y bendecida noche y un feliz y bendecido fin de semana. Muchas gracias. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12:30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tu tiempo de alabanza, señores.